La clase de hoy vamos a seguir trabajando en Python. Vamos a ver algunos temas importantes. El tema de cómo crear funciones en Python, cómo manejar los strings y las listas. Con respecto a las funciones, bueno, una función es una secuencia de instrucciones que se define para realizar alguna operación específica. Cuando hacemos uso de una función, a ese proceso se le llama activar, invocar o llamar una función. La función debe estar definida antes de poder usarla. Y se hace uso de dos principios de programación cuando hacemos uso de las funciones, que es encapsular y generalizar. Más adelante vamos a ver en qué consiste. Nosotros ya hemos hecho uso de funciones que Python tiene preconstruidas o predefinidas, como es, por ejemplo, print o la función in, ¿verdad? Para convertir un dato a un entero, o float, o el input es una función que ya Python tiene definidas, ¿verdad? Y que yo puedo hacer uso de ellas. Pero yo también puedo crear mis propias funciones. También Python tiene funciones matemáticas, algunos tal vez las hayamos usado. Está la función para calcular el seno, el coseno, el valor absoluto, la raíz cuadrada, la potencia. Esas son funciones matemáticas que Python tiene definidas. Para poder hacer uso de esas funciones, tengo que utilizar un estatuto que se llama import, porque estas funciones están definidas en una clase, digamos, o librería especial que tiene Python. Entonces, hay que hacer un import. También ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hacer eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar las funciones matemáticas, lo que tengo que hacer es un import de esa clase, librería match, y luego entonces ya puedo hacer uso de esas funciones. Voy a ir a Python. Y voy a crear un nuevo archivo donde voy a poner ejemplos. Clase 8. Entonces, importo la clase matemática. Hay otras clases que yo puedo importar. Entonces, aquí me salen, ¿verdad? Cuando empiezo a escribir cuáles son las, ¿verdad? Pero ahorita la que vamos a usar es la matemática. Para poder hacer uso de esas funciones, entonces escribo el nombre de la clase que estoy importando, que sería match, y la función que voy a utilizar. En este caso estoy utilizando la función squared, que lo que hace es calcular la raíz cuadrada de 9. Y el pod, que en este caso lo que haría es elevar el número 4 a la 4. Hay otras funciones, ¿verdad? Si le doy punto, aquí me aparecen la de seno, coseno, factorial, exponente, que si es un número infinito, la del logaritmo, ¿verdad? Hay tangente, etcétera. Ahí pueden investigar después cuáles otras. Y también, en este otro ejemplo, lo que estoy haciendo es haciendo uso de una variable que tiene definida esa clase, que es pi, ¿verdad? Y eso me va a traer el valor exacto de pi, que es 3.14, ¿verdad? Con todos los decimales ahí que necesitamos. Y luego estoy haciendo uso de la función sen. Aquí no me va a salir nada porque
no estoy imprimiendo, pero si hiciéramos un print de esto, entonces ahora sí, ¿verdad? 3 y un print de esto otro. 256 y si hacemos un print de esto otro, me dice que es esto, ¿verdad? Entonces, para que vean cómo se usa. Eso con respecto a las funciones que tiene predefinidas. En una próxima clase vamos a ver cómo podemos crear nosotros nuestras propias funciones. Con el tema de los strings, ya nosotros los hemos usado y sabemos que una variable que es del tipo string, básicamente es una secuencia de caracteres que está definido entre comillas. Algo muy importante con respecto a los strings es cómo yo puedo indexar o acceder a cada posición de ese string. En Python, los strings se manejan como que si fueran listas, que es el concepto que vamos a ver posteriormente. Entonces yo puedo acceder a cada carácter del string. Por ejemplo, si tengo una variable que se llama fruta y la inicializo con el valor banana, cada espacio o cada carácter yo lo puedo acceder mediante un índice. El índice siempre empieza en 0. Entonces, para acceder a la B, yo accedo con el índice 0. ¿Verdad? Accedo a cada uno de los campos incrementando en 1 esa posición. Entonces, aquí hay un ejemplo. Bueno, antes no pasé estos. Entonces, tengo una variable que se llama Bart y el valor que tiene es hola mundo. Si yo accedo a Bart en el índice o la posición 0, debería devolverme H, ¿verdad? Porque esa es la posición 0, la que se encuentra en el primer espacio. También yo puedo acceder, digamos, como a partes del string. Quiero que imprima de la posición 5 a la posición 10. Y también puedo hacer algo como esto. Cuando no indico el inicio del rango de caracteres que quiero acceder, entonces ya va a tomar desde el 0 hasta el 4. Y cuando no indico el fin, entonces va a tomar aquí desde el 5 hasta el final. Entonces vean que del 5 al 10 lo que está es mundo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Siempre accede a uno menos. Como les dije, este otro va hasta el 4. Que sería holo, de 0 a 4. Recuerden que siempre accede a uno menos. Sí, desde 0 a 3. Y mundo sería desde el 5 hasta el final del texto si no indico el valor. No sé si pase esto.
Otras funciones que puedo usar con los strings es el largo o el tamaño del string, el mínimo y el máximo. El len me va a devolver el tamaño. Recuerden que el índice empieza en 0, entre 0, 1, 2, 3, 4. El len me va a decir que el tamaño es de 5. El mínimo es el carácter mínimo que se encuentra, el máximo es el carácter máximo. Y también vean que me va a decir que tiene 5 caracteres, el len. El mínimo me dice que el valor mínimo que está almacenado es la A y el máximo me dice que el valor máximo que está almacenado es la F. Si quiero obtener el último carácter, entonces, y no sé el tamaño del string, entonces yo puedo obtener el len, me va a decir que es 5 y le resto 1. ¿Verdad? Eso me devolvería el último carácter. Esa es una forma de poder obtener el último carácter del string. Yo puedo recorrer los strings, ¿verdad? Carácter por carácter. Puedo hacerlo utilizando un for o utilizando un while. Pues, si no me equivoco, ahora que lo estoy recordando, nosotros, como la semana pasada, tuvimos el laboratorio. Yo no recuerdo si terminamos de ver cómo se implementaba el for. ¿Verdad que no terminamos de ver cómo se implementaba el for? Solo el No, while. profe, nosotros solo hicimos el laboratorio. Ujú. Bueno, entonces voy a aprovechar y lo veo ahora de una vez. Antes de continuar con eso. Ahorita veo lo del break. El for hace uso de una función, no es obligatorio poder utilizarla, pero hay una función que podemos utilizar que se llama range. Y esa función lo que hace es generar de forma automática una secuencia de números. La función se puede utilizar con 1, con 2 o con 3 parámetros que van separados por coma cada uno de ellos. El start, que sería el valor en el que quiero que inicie, si quiero que inicie en 1, en 0, en 10. El stop, el valor en el que quiero que termine. Entonces, quiero que empiece en 1 y quiero que termine en 10. Y el step es cuánto quiero que incremente. Entonces, si en el step le pongo 2, entonces sería 1, 3, 5, 7 y 9, ¿verdad? Porque le dije que incrementara de 2 en 2. Así es como funciona la función range. Aquí me hice un range de 5, entonces vean que lo que genera son 5 valores. Empieza
Si no le indico el valor en el que quiero que inicie, por defecto va a empezar en 0. Y entonces lo que hace es generar 5 valores, es un menor estricto, entonces 0, 1, 2, 3, 4. Si le digo que inicie en 1, entonces, como va a iniciar en 1 y llega hasta el 5, solo tendría valores del 1 al 4. Y si empiezo en 0, le digo que quiero que termine en 20 y que incremente de 5 en 5, entonces va a ser 0, 5, 10, 15, ¿verdad? Como es menor estricto, no genera el 20. Esa es una función que yo puedo utilizar. El for en realidad funciona bastante similar a un while. El proceso es como el mismo. Hay una condición que es la que le va a decir cuándo quiero que pare. Un conjunto de instrucciones regresa al for y en el momento en que la condición ya no se cumple, pues sale el for. Entonces, aquí hay un ejemplo. De cómo lo puedo utilizar. Y voy a buscar uno donde haga uso del range. Lo que voy a hacer es que lo voy a hacer primero así. Ok. Aquí tengo una lista de valores. Los valores son 1, 2, 4, 0, 3. Y vean que lo que les estoy diciendo es que creo una variable que se va a llamar i y le digo que mientras i esté en a. O sea que lo que va a hacer es ir recorriendo todos los valores de a y irlos imprimiendo. Entonces vean que imprime 1, 2, 4, 0, 3. Otra forma en la que lo puedo hacer es esta es otra forma en la que puedo implementar el for. Recuerden que dije que con el range generábamos una lista de valores. Aquí empezaría en 0, llegarían hasta el 20 y de 2 en 2, o sea que iría de 0 a 18, de 2 en 2. Aquí entonces está 0, 2, 4, ¿verdad? Hasta el 18. Yo quisiera que llegue al 20, le puedo poner aquí 21. Y entonces ahí se me imprimiría el 20. Y el otro valor o el otro aspecto que puedo implementar con el break, con el for y también funciona con el while, es una palabra reservada que se llama break. El break lo que hace es que corta la ejecución del for o del while. O sea, yo estoy ejecutando dentro de un for. En el momento en el que esta condición se cumpla, ingrese a este if, el break lo que hace es decirle, bueno, for, no me interesa si usted tiene más valores o cosas por hacer.
o que su condición siga siendo true. Yo quiero que usted finalice la ejecución en este preciso momento. Entonces, lo que va a hacer, vean, es que solo imprime 1, 2, 4, y cuando i es igual a 0, entonces ejecuta el break. Vamos a ver si pase todo esto. En el momento en el que i tenga un valor de 0, finaliza el for y ya no ejecuta nada más. Entonces vean que por eso no imprime ni el 0 ni el 3. Solo imprime los 3 primeros valores. Entonces, para que vean cómo se utiliza el for, es bastante similar al while, ¿verdad? Solamente que aquí el for se ejecuta mientras haya valores dentro de una lista o dentro de un rango. Y el break, que también lo puedo utilizar en un while. Yo puedo hacer, por ejemplo, algo como esto. While. Esto haría que el sistema esté siempre en ejecución. Y quiero valor, se hace input. Dice digite 0 para salir y 1 para continuar. If valor es igual a 0, entonces haga un break. Si no, ¿verdad? Va a seguir ahí ejecutando. Vean que esto hace que él esté ciclado. Solamente cuando yo digite un 0 va a dejar de ejecutarse. Entonces, yo le doy 2, 3, 4. Es que aquí me faltó ponerle que sea un int. Y vean que ahí entonces finalizó en el momento que edité un 0. Entonces, aunque este while esté ciclado, el break corta la ejecución del while. Entonces, lo que estábamos aquí era cómo recorríamos un string. Bueno, entonces, como les decía, puede ser que lo hagamos el recorrido. Utilizando un for, o lo podemos hacer también utilizando un while. En este caso, vean que tengo dos strings, una que se llama prefijo y otra que se llama sufijo. Y entonces le estoy diciendo que cree una variable letra y que recorra sufijo. Entonces voy a tener 1, 2, 3. Y lo que estoy imprimiendo es prefijo, que sería tech, más la letra, que entonces imprimiría tech 1, tech 2, tech 3. Voy a poner esto en comentario. Voy a poner 0. Tech 1, tech 2, tech 3. Y con un while, vamos a ver si hace esto.
tengo una variable que se llama cart, que tiene estos valores. Una variable, un contador, ¿verdad? Ahí, que empieza en 0. Vean que lo incremento de 2 en 2. Y el while es mientras que i sea menor que el len. En este caso, el len de este string es 5, 6, 7, de 8. Entonces, mientras que i sea menor que 8. Y lo que estoy haciendo es como imprimiendo como pedazos, ¿verdad? Imprimo de i hasta i más 2. Entonces, la primera vez i vale 0. Entonces voy a imprimir de 0 a 2. Incrementa de 2 en 2. Entonces voy a imprimir de 2 a 4 y así sucesivamente. Imprime primero las dos letras, otras dos letras, otras dos letras y otras dos letras. Eso es lo que... Aquí esta quedó solita porque está imprimiendo E con el espacio en blanco. Con los strings, yo puedo utilizar diferentes operadores. Uno de los operadores es el operador in. Y lo que hace es verificar que si este carácter está contenido, es una subcadena de este otro carácter, de este string. Entonces, aquí lo que estoy preguntando es que si z es una subcadena de manzana, entonces va a devolver que sí. Que si i es una subcadena de manzana, me va a devolver false. nz, si está contenido sí. az, debería ser falso, ¿verdad? Porque no está contenido. Las cadenas también las podemos comparar, igual que como comparamos números. El operador es el mismo que hemos venido utilizando, que es doble igual. Y para inicializar un string, ¿verdad? Es igual, ¿verdad? Creo la variable palabra y le asigno el valor mango. Luego pregunto que si palabra es igual a banana, entonces eso va a ser falso. También las puedo comparar como por orden alfabético, utilizando un signo de menor o mayor. Entonces, si yo tengo una palabra que se llama mango y pregunto que si la palabra mango es menor que banana, entonces me va a decir que no, que si es mayor que banana, entonces me va a decir que sí, que su palabra va después de banana, que si son iguales o... Entonces, esta es otra forma u otro proceso que yo puedo ejecutar. Mango va después de banano, ¿verdad? Porque es mayor. Si yo pongo aguacate, aguacate va antes, ¿verdad? Es menor.
Los strings también tienen métodos que yo puedo utilizar. Yo puedo utilizar una función que se llama capitalize, que lo que hace es devolver una copia de la cadena, pero con la primera letra en mayúscula. Find, que es para buscar dentro de la cadena. Is alpha, que me devuelve cierto si la cadena es no vacía y solo contiene letras. O is digit, si es solo contiene dígitos. Is lower, lo que hace es pasar a minúscula. Bueno, is lower en realidad me devuelve true si están todas en minúscula. Lower es la función que me hace, la convierte en minúscula. Replace lo que hace es reemplazar un carácter dentro de otra cadena. Split lo que hace es como subdividirla en partes y el upper lo que hace es pasar la mayúscula. Voy a mostrarles algunos ejemplos de cómo funciona. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un print de palabra punto upper y vean que entonces me la imprime en mayúscula. Print de palabra punto replace. Lo que tenemos es aguacate, entonces quiero que reemplace una G por una, bueno, una A por una mayúscula. Entonces vean que todas las A las convirtió a mayúsculas. Podemos imprimir también construir digit. Eso me debería devolver falso, ¿verdad? Porque no es un número. Falso, ¿verdad? Ahí, más o menos. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto de los strings. Profe, Sí. solo que me volviera a explicar otra vez el del while y el break, nada más. El de toca un boleto, dijiste el 0 para salir y el 1 para continuar, nada más. Eso, digamos, si yo después del while 1 y es, bueno, mejor dicho, después del valor pongo mi código, por ejemplo, el de laboratorio, Ajá. funciona bien, digamos. Sí. Ah, ok, eso era. Sí, el break básicamente lo que hace es en el momento en el que se logre ejecutar, aquí lo estoy ejecutando dentro de un if, ¿verdad? Si lo tengo fuera, lo va a cortar en la primera ejecución del while. En el momento que se cumpla esa condición y ejecute la línea, el while finaliza. O el for finaliza, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Cumple la misma función en cualquiera de los dos tipos de ciclo. No sé si hay alguna otra pregunta.
Por mi parte está bien, bastante claro. Nos van a Ok, enseñar cómo agregar objetos a las listas, profe. sí, pero después del receso vamos a terminar con los streams. Gracias. Vamos a trabajar en grupos, puede ser de unas 3 personas, unos 45 minutos para que resuelvan los ejercicios, luego vamos al receso y luego volvemos a ver lo de las listas. Hay 6 ejercicios, pero creo que con que hagamos unos 4 ejercicios es suficiente para practicar. Entonces, voy a crear las salas para que puedan ir trabajando. Entonces, los ejercicios que vamos a resolver son los de sprints. Luego vemos los de listas. Al final vamos a dejar un rato para practicar también listas. Entonces vamos a continuar con el tema de listas. En Python, una lista es un tipo de dato en el que yo puedo tener un conjunto de valores y esos valores pueden tener diferentes tipos. Entonces, en una lista yo puedo tener strings, enteros, float, ¿verdad? Puedo tener diferentes tipos de datos. Algo muy importante es que los valores de la lista deben estar encerrados entre paréntesis cuadrados y separados por comas. Esa es la forma en que me doy cuenta que tengo una lista. Y si tengo una lista como esta, en donde lo único que tengo son paréntesis cuadrados, quiere decir que es una lista vacía. Haciendo similitud, por ejemplo, a un entero, que es igual a 0, ¿verdad? Para decir que, o un string que está entre comillas. Esto sería una lista vacía. Las listas básicamente se almacenan utilizando referencias o punteros a la memoria, ¿verdad? Para saber en qué lugar están ubicadas. Esta es la forma en la que yo declaro una lista. Esta lista se llama A y está inicializada con 3 valores, 1, 2 y 3. Ese es como el contenido. Y funciona similar a los strings, en donde tengo índices o posiciones. El valor 1 está almacenado en la posición 0, el valor 2 está almacenado en la posición 1 y el valor 3 está almacenado en la posición 2. ¿Cómo creo una lista? Bueno, hay diferentes formas en que la puedo crear. Puedo generar una lista utilizando una función que se llama list. Y recuerden que hay una función branch que genera valores. Esto generaría valores del 0 al 4. Puedo declarar la lista también, como lo veíamos en la presentación. Simplemente le doy el valor y entre paréntesis cuadrados agrego los valores que voy a utilizar. Esta es una lista de enteros, esta es una lista de string. Y dijimos que podíamos tener listas en donde tenía diferentes tipos de valores. Entonces aquí tengo 4 listas. Una que la creé utilizando la función list y que tiene valores de 0 a 4 porque lo hice utilizando el range. La none, que es de solamente números, lista, que es de solamente string, y lista 2, que tiene de múltiples valores, de tipos de valores. ¿Cómo accedo a esos valores? Bueno, funciona exactamente igual
que con los strings. Si accedo a la posición sub 0 de la lista none, voy a acceder al valor 1. Vean que aquí estoy haciendo una resta 3 menos 2, 1, entonces estoy accediendo a la posición 1 de none. Aquí no le estoy indicando ni el inicio ni el fin de la lista. Aquí le estoy diciendo que quiero que imprima de la posición 1 hasta la 3. Igual que con los strings, no le estoy indicando el inicio, entonces imprime 0 y 1. Y aquí imprimiría de la 2 hasta el final. La posición 0 en 1 sería 1. La posición 1 sería 2. Esta forma de acceder a la lista me devuelve todos los elementos de la lista. Del 1 al 3 imprimiría B y C, ¿verdad? Porque imprimiría la posición 1 y la posición 2. Esta imprimiría la posición 0 y la posición 1, entonces sería AB. Y esta imprimiría de la posición 2 en adelante. Entonces, 0, 1, esta es la 2, ¿verdad? Y la 3. Igual que con los strings, las listas tienen un mínimo, un máximo y un len. Entonces, el valor máximo en este caso sería 100, el valor mínimo sería 20 y el len me devolvería 4 porque tengo 4 elementos. Para recorrerlas funciona exactamente igual que los strings. Yo puedo recorrerla con un for o puedo recorrerla con un while. Aquí lo que le estoy diciendo es, cree una variable A mientras que esté en car, entonces va a imprimir E, P, I, A y M, ¿verdad? Así sucesivamente. Las listas tienen una ventaja con respecto a los strings. Los strings no son mutables, o sea, no puedo cambiar el valor de una parte del string, o sea, o modifico todo el string, pero no puedo modificar un carácter específico. En la lista sí, yo puedo cambiar un valor. Por ejemplo, si tengo una lista que se llama fruta, que tiene 3 elementos, banano, manzana y naranja, yo puedo decirle a la posición sub 1, que sería manzana, que en lugar de que tenga este valor, tenga mango. Y a la posición 2, que tenga pera. Entonces lo vamos a ver. No he pasado nada de esto, ¿verdad? Lista 2, lo que no pase fue esto. Entonces, imprimo la lista que tiene banano, manzana y naranja, que es la original, y vean que luego cambié la posición 1 y la posición 2. Entonces ahora voy a tener banano, mango y pera. Esa es la forma de cambiar los valores de la lista. Y yo puedo agregar nuevos elementos a la lista y también puedo borrar los elementos de la lista. Hay formas en las que puedo agregar. Tengo una lista que tiene 2 elementos, A y D.
Y puedo agregarle a esa lista dos nuevos elementos mediante la suma. Digamos que igual que como concatenamos un string, solo que le concateno otra lista. Entonces ya no tendría dos elementos, sino que tendría 4. Y también puedo agregar elementos utilizando una función que tiene Python que se llama append. Y entonces agrego un elemento. En este caso que voy a agregar es e. Y para borrarlos, utilizo una función que se llama del. Del lo que hace es borrar la posición que yo le indique. En este caso estoy borrando la posición sub 0, debería de borrar A. Y también puedo borrar fragmentos de la lista. Aquí eliminaría de la posición 1 a la 4. Entonces eliminaría 1, 2 y 3. Tengo A y D. Luego concatenaba, ¿verdad? Esto tendría A, D, B, C. Le agregaba E. Borraba la posición sub 0 que era A. Entonces la lista queda en D, B, C y E. Y luego borro de la posición 1 a la 4 que sería 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces solamente queda D. Otra forma en la que puedo borrar es utilizando remove. Solo que aquí voy a agregar otro nuevo elemento y lo voy a guardar. Quiero que no repita. ¿Verdad? Entonces aquí remove, no borro por posición, sino que borro, él busca el elemento que yo quiero borrar. En este caso le dije que borrara D. Esa es otra forma de borrar. Las listas también las puedo utilizar como argumento en una función. La forma en la que yo declaro una función es utilizando la palabra reservada de definición. El nombre que le voy a dar a la función, en este caso le puse cabeza, y el argumento que sería lista. Y yo puedo retornar, por ejemplo, la posición sub 0 de la lista, como por hacer algo. Entonces, vean que la forma en la que invoco al método es con el nombre, cabeza, y le envío por parámetro de la lista, que en este caso se llama nombre. Algunos de los métodos que tienen la lista, bueno, ya vimos append y vimos remove. Está el count, que lo que hace es contar la cantidad de veces que está un objeto o un elemento en la lista. Entonces, si yo le mando count A, me va a decir que está 3 veces la A en la lista. Index lo que hace es decirme la posición, me devuelve la posición en donde está el elemento. Insert lo que hace es agregar el elemento en una posición específica de la lista. O sea, yo quiero que lo inserte en la posición 3. El pop lo que hace es remover el elemento del índice que le estoy enviando, ¿verdad? Es como un remove, pero de una posición específica. No remueve el elemento, sino que remueve la posición. Quiero el pop 3, me devolvería la posición 3. El remove, que ya lo vimos. El reverse, que lo que hace es que invierte todos los elementos de la lista. Y el sort, que lo que hace es ordenarlos. No sé si tienen preguntas y si no, pasaríamos igual a la etapa de antes de ejercicios. Sí. ¿Podría dar un ejemplo de el que decía lista.count?
Sí. Una vez estás en la lista, ¿verdad? Tendríamos que agregar otro repetido. Me diría que está 2 veces. Ok, gracias. Ok, si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar igual que antes a la etapa de ejercicios para que practiquen. Y para la próxima semana hay una tarea. La idea es que en cada uno de los ejercicios hagan uso de las listas. Igual que la dinámica es la misma, vienen una serie de ejercicios, de listas, y la idea es que ustedes resuelvan al menos 3 de esos ejercicios. Es individual. Entonces voy a pasar a las salas. El tiempo, creo que esta vez podríamos dar un poquito más de tiempo, como 1 hora, para que puedan resolver la mayor cantidad de ejercicios que puedan. Entonces, 60 minutos. No sé si tienen preguntas. Los ejercicios son de la página 30, 31 y 32. Eso es ahí donde están los ejercicios. Si no tienen preguntas. Ok, entonces abro las salas.